Bueno, hola, puchorminis, ¿cómo andan? Voy a hacer un video que tenía pendiente hacer, va a ser medio largo, sí, así que aprovechen los índices de abajo, que va a estar separado básicamente la idea, todo por capítulos, así por ahí no tienen que fumarse todo el video, ¿sí? El video de hoy vamos a hablar sobre derivadas, entonces, ¿cuál va a ser la gracia de esto? La gracia va a ser ver lo que son las derivadas por definición, que, a ver, paréntesis a esto. Los videos que yo hago son para CBC o A21, ¿no? Matemáticas 51. Las derivadas por definición las pueden ver, pero no hubieron ejercicios de derivadas por definición en los parciales de, no sé, al menos en los últimos 10 años, ¿ok? Se ve porque, bueno, para ver de dónde sale la derivada, pero no se toman, ¿sí? Después vamos a ver lo que son el cálculo de derivadas por tabla, vamos a ponerlo así para que quede claro más o menos, ¿sí? Y las aplicaciones de la derivada, lo cual implica el cálculo de la recta tangente y el análisis de funciones, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, digamos, capítulos del video, a poner análisis, ¿no? Cada uno de estos capítulos vamos a separarlo en la parte teórica, una parte práctica. Algunos de la parte práctica, por ejemplo, las derivadas por definición, los voy a sacar de la guía directamente porque no hay en parciales. Y después los últimos dos de recta tangente y el análisis de funciones lo vamos a hacer con ejercicios de parciales directamente, ¿ok? Así que va a ser un video relativamente largo. Fíjense, va a tener, o sea, todo lo que van a ver en la cursada, ¿sí? De sobre derivadas. Y bueno, eso. Así que vamos a arrancar. Entonces, vamos a preguntarnos un poco de dónde sale esto de cuestión de la derivada, ¿no? Imaginemos que tengamos una función, así es un gráfico cualquiera, un garabato, bien, es una función f que yo no conozco, está bien, está ahí, ¿sí? Y tenemos el gráfico. Hasta ahora en la materia ustedes saben calcular el dominio de la función, calcular la imagen gracias al cálculo de la función inversa, calcular las raíces o el conjunto de ceros, determinar positividad y negatividad utilizando el teorema de Bolzano y las raíces, bien, eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cuándo la función sube o baja? O sea, ¿cuándo crece y cuándo decrece? Con el gráfico ustedes podrían decirme, bueno, esta parte va para abajo, decrece, en esta parte va para arriba, crece, ¿sí? Con el gráfico estamos todo bien, pero ¿qué pasa si no tengo el gráfico? Entonces, vamos a pensar, a ver, tratar de deducir de dónde sale esta cuestión de la derivada, la recta tangente y todo esto. Fíjense lo siguiente. Si yo agarro dos puntos, no sé, me voy a concentrar en esta parte de acá, ¿ok? Si yo agarro dos puntos, puedo hacer una recta que pase por esos dos puntos, ¿no? Siempre tenemos dos puntos que tienen una recta que pasa por ahí. Genial. Esta recta, fíjense que corta la función en dos puntos, se llama recta secante, es una recta. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Digamos, en esta porción de función, la función está yendo para arriba, ¿no? Y fíjense que esta recta que yo dibujé, que pasa por estos dos puntos, tiene una pendiente positiva, también está yendo para arriba. Ok, ok. Vamos a ver qué pasa en otra parte. Voy a tomar dos puntos también, entre este punto y este punto. Voy a tirar mi recta secante. Fíjense que entre este punto y este punto la función está yendo para abajo. Y esta recta también está yendo para abajo. También tiene pendiente, o sea, pendiente negativa apunta para abajo también. Entonces ahí podríamos preguntarnos, che, esto de tirar rectas y fijarme si van para abajo, si van para arriba, ¿me puede servir para ver si la función va para arriba o va para abajo, si crece o si decrece? Y la cuestión es que sí, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Veamos lo siguiente. Esta recta tan secante que yo puse acá, yo dije, bueno, es una recta que corta en dos puntos de la función. Ahora, yo podría poner tranquilamente estos dos puntos, ¿no? Este de acá y este de acá. Podría tranquilamente tirar la recta ahí. Y ahí ya hay un problema, porque ahí la recta tiene una pendiente positiva, está yendo para arriba. Pero la función en el medio va para abajo, después va para arriba, o sea, ok, no puedo tener esos dos puntos recontra separados, al contrario, necesito ir achicándolos, no sé, achicando esa separación entre ellos. Que estén en la función, pero que no estén recontra lejos, porque no me están dando información útil en ese caso.
Entonces decimos, bueno, necesito 2 puntos, porque para una recta tengo que tener 2 puntos, que estén dentro de una función, pero que estén muy cerca, entre sí, que estén lo más cerca que puedo. Entonces decimos, bueno, por ejemplo, voy a irme acá para no estar rayando mucho, ¿no? Yo por decir, tomo esos 2 puntos que están recontra cerquita. Ok. Pero podríamos agarrar y pensar que yo a esto le podría hacer una especie de zoom, ¿no? Aumentar la imagen y decir, bueno, yo esto que veo casi muy cerquita, en realidad amplío la escala, ponerle que este gráfico sea así en esa parte, y ya no los veo tan súper cerquita. Bueno, te dirán, acércalos más, hace otros 2 puntos que ahora estén más cerquita. Ok, yo te digo, genial, buenísimo, ahí tienes una recta, perfecto, ¿no? Están más cerquita estos 2 verdes que estos 2 azules en comparación. Pero ¿qué ocurre? Podríamos hacer esto de vuelta a lo mismo, hacer un zoom, digamos, y estos verdes ya no van a estar tan cerquita. Como yo puedo ir acercando cada vez más a esta función y voy viendo que esos puntos no están tan cerca como a mí me parecen desde mi perspectiva. Entonces recurrimos a una herramienta que ustedes ya vieron, ¿no? Y que es esta cuestión de, bueno, quiero que se acerquen mucho entre sí, que sea casi un punto, pero no pueden ser un solo punto. Una función tiene que pasar por 2 puntos para poder definirla correctamente. Por un punto tengo infinitas funciones, por acá, o sea, funciones lineales, ¿no? Por este punto pueden pasar infinitas líneas. Entonces yo quiero tener 2 puntos para poder armar una función que pase, una función lineal que pase por esos 2 puntos, pero quiero que esos 2 puntos estén tan cerca entre ellos como sea posible. ¿Ok? Así que vamos a extraer el dibujo y vamos a hacer otro dibujo más. Una obra de arte, poner que esta es la función, ¿sí? Entonces vamos a pensar la cuestión hipotética de esto, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Yo quiero hacer una recta que pase por 2 puntos que están en una función, ¿sí? Pero quiero que estos 2 puntos estén súper cerca entre sí. Cada punto tiene un valor de X y un valor de Y, ¿no? Sus ejes, sus valores correspondientes de las coordenadas. Yo acá diría X, el X o X1, y acá tendría el valor de la Y. Y podemos pensar, decir, bueno, entre este valor de X y este valor de X del otro punto, yo quiero que haga una distancia, vamos a llamarla H, ¿sí? Podríamos llamarlo del nombre que sea, esto es por convención. Quiero que haya una distancia H, ¿sí? Y la cosa es que H sea lo más chica posible. Ahora, yo a este punto, a esta coordenada X la llamo X, podría haber llamado X1 y X2, XA y XB, lo voy a llamar X. Y esto, que es un poquito más corrido de X, es H veces corrida la X, lo voy a llamar X más H. Si este vale 3, este vale 3 más ese pedacito de separación que tenemos, ¿sí? Y acá, y normalmente es la función, ¿verdad? F en ese valor de X. El valor de Y de este punto, esta coordenada Y, va a ser el valor de la función, pero en el X que le corresponde a este punto, que a ese X yo lo llamé X más H. Bien. X más H es un número, que bueno, no lo conozco, es genérico, podría ser X1 y X2, recordemos eso, ¿bien? Es más que yo quiero hacer hincapié en esta separación. ¿Por qué en esa separación? Porque lo que tenemos es que yo quiero que esa separación sea lo más pequeña posible, ¿sí? ¿Qué tan pequeña? 0 y no, 0 no, porque 0 sería el mismo punto, pero quiero que sea un casi 0, ¿bien? Y esa idea de decir quiero que sea un casi 0, nosotros la podemos llamar, la podemos expresar en torno a los límites. ¿Qué pasa si yo digo quiero el límite cuando H se tienda a 0? Lo que estoy diciendo es que quiero que esto sea un número, ¿bien? O sea, sea un número distinto de 0, porque 0 es un número, está bien, pero quiero que sea casi 0, ¿bien? ¿Qué tan parecido al 0? Ahí nomás, ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa? Esta recta que yo quiero tender en estos 2 puntos que están muy, muy, muy cerquita del uno del otro, para calcular una recta necesito calcular la pendiente. De hecho, lo que nos está importando acá es la pendiente, que es la inclinación, ¿no? ¿Cómo era la fórmula de una pendiente? Y la fórmula de la pendiente, la M, ¿se acuerdan? Primer parcial, ¿no? M corresponde a, era
I2 menos I1 o A menos B, ¿sí? Con el subíndice que quieran, pero básicamente eran las coordenadas I de 2 puntos restando C sobre las coordenadas X, ¿no? Y yo digo, bueno, yo podría calcular la pendiente para esta recta que yo decido que pase por este punto, con esta X, con esta otra X, con esta Y, con la otra Y, ¿bien? Pero la cuestión sería es que quiero esa pendiente, pero cuando estos dos puntos están súper cerca mutuamente, o sea, cuando esta H va a parecer casi cero. Entonces, si aplicamos la fórmula de la pendiente, pero con esta nomenclatura que tenemos acá, ¿qué pasa? I2, no sé, vamos a llamar a esto I2, bien, el segundo punto, yo lo llamé como f de x más h, ¿no? Menos I1, ¿I1 quién es? I1 sería la I del otro punto, el otro punto es este de acá, cuya I es f de x, sobre, ¿qué cosa? X2, recordemos que este es el punto que yo llamé 2 y este 1, ¿no? X2 que sería esta X, o sea, X más H, menos X1, o sea, menos la X de este punto que yo llamé X. Y acá no estamos definiendo algo importante. ¿Qué estamos definiendo? La derivada. Vamos a llamar a la derivada de una función como este límite en particular. Fíjense que este límite surge de decir quiero calcular una recta particular que pase penitas tocando una función por dos puntos que están separados casi nada. Bien, por eso el tendiendo a cero. Entonces, veamos acá que si yo tengo x menos x, bye x, ¿no? No va a aparecer la x. Entonces, lo que encontramos muchas veces como definición, esto también se puede plantear de otra manera, el límite, no en torno a esta h, sino en torno a otras variables, o cualquier cosa comenten y les comento, o sea, les explico qué onda. Pero entonces nos queda que el límite de la función valuada en x más h menos la función valuada en x dividido esa h cuando la h tiende a 0 corresponde a la derivada de una función, ¿sí? Fíjense que acaba de estar dividiendo por esta h que tiende a 0, ¿sí? Así que acá nosotros vamos a hacer cuentas, vamos a encontrar cosas. Pero siempre me gusta que me gustaría que tengan esto bien presente en la cabeza. Surge de una pendiente, surge de una recta que quiero que toque apenitas la función. Y eso me importa, porque esa recta, digamos, que va a ir tocando apenitas la función, me va a ir indicando a mí, según cómo sea su pendiente, si la función va para arriba, si la función va para abajo. Bien. Ahora vean que yo, dependiendo de cómo me paro, dónde me paro, voy a tener distintas rectas. Voy a tener tantas rectas como valores tengo en el dominio, ¿sí? Y estas rectas que tocan apenitas en esos dos puntos con esa separación que tiende a 0, es lo que denominamos la recta tangente. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de esto de cómo utilizamos esta definición. Recuerden lo que les dije al principio, no es tomado en los parciales esto, no de matemáticas 51, sí de análisis, sí de otras cosas, pero no en esta matemática. Pero bueno, vamos a ver para ver cómo se usaría esto, ¿dale? No, lo saqué de la cátedra, la guía práctica de Rosomando, ejercicio de derivadas, ejercicio 1B, ¿sí? Elijo este porque justamente piden hallar la derivada utilizando la definición. Entonces, ahí está. Entonces me dicen hallar la derivada de esta función f de x es igual a x cuadrado más 1 en el punto P igual a 0, 1. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es esta estructura, este límite que vimos antes. Recordemos el límite cuando h tiende a 0 de la función valuada en x más h menos la función valuada en x, todo esto sobre h. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para este límite? Bueno, fíjense cuando ellos me dan este punto P, me están dando un x y un y. ¿Sí? Este y, recordemos que los y salen de valorar la función en un x, en este caso en 0. Entonces, vamos a reemplazar las x por el valor de x que ellos me dicen, que es el 0. Vamos a reemplazar la función
las f por la función completa. Entonces, en el caso de f de x más h, lo vamos a poner como la función que es x cuadrado más 1, pero en vez de ponerle la x, le voy a poner x más h. Ahora después reemplazo la x, ¿okay? Pero es para que veamos cómo traducimos esto. Después a esto le tenemos que restar menos la función f de x, o sea, tal cual está, valuándola en un x en particular. Todo esto sobre h. Ahora, como ellos me dicen que la x vale 0, vamos a reemplazar la x justamente por 0 cada vez que la vean esta expresión. Así que acá va a ser 0 más h al cuadrado más 1. Acá hay una cosa que me puse mal, me olvidé poner paréntesis, menos de toda la función, mala mía, menos, bueno, 0 al cuadrado, y acá, bueno, puedo distribuir el menos por este, me queda menos 1. Tucu, ¿sí? Y abajo tenemos la h. Fíjense que acá me queda un límite normal prácticamente. La única diferencia es que ustedes cuando calculan el límite cuando a x tendiendo un número, ahora el límite es cuando la h tiende un número. Pero es lo mismo, ¿sí? La misma todo. Entonces, vamos a agarrar, hacer la cuenta esta. 0 es 0, al cuadrado es 0, así que 1 menos 0 menos 1 me va a quedar nada. Y acá directamente me queda el h al cuadrado sobre h. Podemos simplificar esto. Y me queda que el límite cuando h tiende a 0 es h. Si h tiende a 0, esto me va a dar 0. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la derivada de la función esta, digamos, en el punto 0 y 1, me va a dar 0. ¿Sí? No es más que eso. Por eso les digo, no tiene mucha gracia para ustedes con esta materia porque no se los toman ni nada, pero bueno, al menos ya sabemos cómo funciona la cosa. ¿Sí? Hay otro más en la guía de Rosomando, si quieren usarlo, fíjense. Pero bueno, ahora vamos a continuar con la, digamos, siguiente capítulo que tenemos, que va a ser ver la derivación por tabla. Ahora vamos a ver las derivadas como las vamos a calcular, ¿sí? En toda la parte del segundo parcial. ¿Qué son las derivadas por tabla? ¿Qué pasa? Cuando uno hace esos límites y los va haciendo genéricamente para las distintas funciones que uno se encuentra, siempre me va a terminar dándome lo mismo, la misma estructura, ¿sí? Entonces de ahí salen los que se llaman las tablas de derivadas, ¿sí? Voy a agarrar un papel y vamos a anotar. Hago una aclaración con esto. Suelen ser muchos de los volantes, merchandising y cosas así de institutos y esas cosas, dar una tabla de derivadas integrales. La tabla de derivadas en sí puede ser tan larga como quieran, hay muchas funciones y todo. Nosotros en este curso de Matemáticas 51, lo único que necesitaríamos en la tabla son 5 serían filas, 5 renglones, 5 funciones que tenemos que saber. Tablas con 10 datos así, o sea, 10 filas o tantas entradas, no están mal, pero son redundantes. ¿Okay? Así que vamos a armar nuestra tabla de derivadas. Lo que yo voy a anotar acá, y para tenerlo presente primero, es el tema de la nomenclatura. Yo tengo una función, cuando la derivo, obtengo la función derivada, que lo simbolizamos con una apóstrofe, ¿sí? Y esto se lee como f' de x o la derivada de f. Bien. En otras carreras o en otras ramas, no sé, en física, eso la derivada se nota con un puntito arriba. Nosotros usamos el apóstrofe, no sé si tiene otro nombre, apóstrofe. Entonces, voy a hacer una pequeña tablita de 5 filas donde voy a poner 5 funciones justamente y cómo es la derivada de esas funciones. Estas funciones que yo digo son, digamos, estructuras genéricas, llamo funciones. ¿Okay? Entonces, lo estoy tratando de hacer prolijo, bien bonito y típico. Entonces, la primera función que vamos a tener como cosa importante para saber es x elevado a una potencia. Bien, entonces, si yo tengo x elevado a un número, a, ¿sí? Puede ser una potencia positiva, negativa, 0, no importa. X elevado a una potencia, cuando derivo, lo que obtenemos es esta estructura. Esa potencia que teníamos aparecerá multiplicando la x
y la x termina con una potencia que es una unidad menor, ¿sí? Entonces vamos con un ejemplo de cada una, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, x a la cuarta y lo quiero derivar, vamos a poner con la comita ahí para derivo, voy a fijarme la potencia, lo que sería a vale 4, entonces pongo el 4 multiplicando, 4 por x, y a la potencia le saco 1. Antes era 4, ahora va a ser 4 menos 1. Acá pueden directamente anotar el resultado. Entonces la derivada de x cuarta me queda como 4x al cubo. Fíjense que la derivada baja un grado de esa potencia, baja 1 a la potencia. La otra estructura que podemos tener no es x elevado a un número, sino la segunda que vamos a tener es algo elevado a la x, es la función exponencial. Entonces yo voy a poner de vuelta la a como a número random, ¿sí? Elevado a la x. Entonces la derivada de esto va a ser la misma a elevado a la x, pero además le vamos a agregar por el logaritmo natural de esa base a. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y acá tengo una de las aclaraciones de una de las funciones que aparecen en esas tablas que yo detesto porque, bueno, odiadora serial, ¿no? ¿Qué ocurre? Supongamos que nosotros tenemos para derivar, por ejemplo, una función exponencial e a la x. ¿Qué pasa? E a la x tiene esta estructura de número a la x. Bien, no es 2, no es 3, es el número e. ¿No? Y bueno, es un número, che. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo derivamos con esta estructura, voy a escribir exactamente la misma función exponencial, sería e a la x, y le agregamos el logaritmo natural, en este caso la base e. ¿Qué ocurre? Logaritmo natural del número e es 1. Entonces, y cualquier cosa por 1 me queda igual, ¿no? No me va a cambiar. Lo cual uno termina diciendo e a la x queda como e a la x. Ahora, sean honestos, ¿es información completamente nueva de esto? No. Es un caso puntual. A ver, uno después se acostumbra y ya está, no lo va a hacer siempre poniendo logaritmo de. Pero vale la pena que yo anote esto y abajo anote e a la x. Y la verdad que, a ver, si podemos hacer esto y comprobarlo una vez, ya está. Entonces yo esto lo voy a dejar para las cosas que sean realmente necesarias. E a la x queda la e a la x, no porque sea distinto, sino porque justo el logaritmo natural de e es 1 y bueno, bien. Sigamos con la siguiente función que nos podemos encontrar, que es el logaritmo en una base de x, justamente. Y estaba buscando otra fibra. Ahí está, ¿sí? Entonces, logaritmo base a de x nos va a quedar como, espero que me entre ahora, 1 sobre, ¿sí?, el valor de la x por el logaritmo natural de esa base. ¿Ok? ¿Qué pasa? Supongamos que tenemos otro ejemplo, si estoy poniendo los ejemplos como lo más cotidiano que aparece, lo más frecuente, pero supongamos que tenemos como ejemplo, no sé, logaritmo natural de x y lo queremos derivar, ¿sí? Logaritmo natural de x es logaritmo en base e, ¿sí? Entonces yo acá pondría 1 sobre x por el logaritmo natural de la base que está acá escondida, que es la base. Vuelve a pasar esto. Vuelvo a encontrar el logaritmo natural de e, que da 1. Y entonces, ¿qué ocurre? Logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo así? Porque ustedes dicen, ¿por qué no lo pones así? Ya está. ¿Y por qué? Porque si me ponen logaritmo en base de 2 o 3 a la x, y esto ya no me va a servir para, digamos, extrapolar a todos los casos, ¿no? Esto sí. Entonces esto es como el más completito y el más chuchu que podemos tener. Por otro lado tenemos las dos funciones trigonométricas, seno y coseno. También está el tangente, pero no le damos pelota en este curso. Entonces la derivada de seno, ahí completo la x, va a transformarse en coseno de x también. Coseno de x. Y por otra parte, el coseno de x, cuando lo derivemos, va a pasar a ser menos seno, ¿sí? Entonces, esta tabla, tal cual la tengo acá anotada, es la tabla que yo uso cuando doy las clases, viste, y todo. La misma tabla. Está bien, yo acá puse el logaritmo natural. Bueno, pero es la misma tabla, ¿ok?
No le agrego más nada. De hecho, enseño que usemos esto y fue. No necesitamos tanta cosa. Así que vamos a ver un par de propiedades de la derivada y, bueno, hacer un par de ejemplitos con cada una para ver bien cómo nos manejamos con esto. Entonces voy a agarrar un ejercicio cualquiera, ¿ok? Voy a inventar uno, porque iba a sacar una guía, pero vamos a inventar uno, ¿ok? Entonces ponele que tengo f de x es igual a 3x a la 8 más la raíz de x sobre x al cubo, bueno, no sé, menos 4y a la x, ponele, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo las propiedades aplicándolo con el ejercicio directamente, ¿sí? Primera propiedad importante. Cuando yo tengo que derivar términos, o sea, una función y tiene varios términos, no sé, cuesta hacer el foco. Lo que vamos a hacer es separar en términos y derivar cada término por separado, ¿ok? Primera cosa importante, separo en términos. Entonces, la derivada de f de x va a ser la derivada de esto más la derivada de esto menos la derivada de esto, ¿sí? Segunda propiedad importante. Los números que estén multiplicando o dividiendo a lo que llamamos las funciones, que son cada una de las partes que yo identifico como que aparece en la tabla, los números que multiplican y dividen se mantienen, son constantes, no van a cambiar, ¿sí? Simbólicamente lo podemos componer como que k por f de x, cuando lo derivo, va a ser k por la derivada, pero nada más, en caso un número. Entonces, ¿qué pasa? Acá cuando yo tengo 3 por x a la 8 y lo quiero derivar, el 3 que está multiplicando va a seguir estando multiplicando después, pero la derivada de la función que a mí me importa, que es x a la 8. Entonces, agarramos nuestra tablita, tenemos esta estructura de x a la algo, entonces hacemos esto. Bajamos la potencia, va a ser multiplicando para adelante, y a la potencia de la x le bajamos 1. Entonces, en vez de ser 8, va a ser 8 menos 1, 7. Acá voy a hacer la cuenta y todo. ¿Bien? Lo mismo va a pasar acá. Cuando yo tengo el E4 por E a la X, yo identifico que la estructura que tengo es número a la X, pero el 4 que está multiplicando antes va a mantenerse ahí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Cosa importante que no contaría como propiedad, pero sí contaría como ojito, ¿sí? Yo en la tablita de derivadas que tenemos, la prolijita bonita que hice acá, o esta que es la, digamos, la que uso en las clases, ¿no? No puse raíces. No puse raíces cuadradas, no sé derivar las raíces cuadradas. ¿Qué ocurre? Algo que le tenemos que dar mucha pelota y que nos va a servir como una herramienta todo el tiempo van a ser las reglas de las propiedades de las potencias, ¿okay? Las potencias y las raíces. En particular, la propiedad que nos permite pasar una raíz y escribirla como potencia. Cuando yo tengo algo elevado a un número a, por ejemplo, afectado por una raíz b, lo puedo reescribir como ese algo elevado a una potencia fraccionaria. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque entonces esto, x elevado a una fracción, por más que sea una fracción es un número, lo puedo derivar así. ¿Sí? Así que está muy bueno tener las propiedades de la potencia a mano, nos van a servir de mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo esto, vamos a hacerlo así como un cálculo auxiliar, ¿bien? Raíz de x lo quiero escribir como una potencia. Yo lo que me fijo es, bueno, la x ¿qué potencia tiene? No tiene nada, es un 1. Esta raíz es una raíz cuadrada. Entonces, lo reescribo como potencia y me queda x a la 1 sobre 2. ¿Sí? El número de la raíz va a ser lo que esté como denominador en esa fracción. Segunda propiedad importante que vamos a utilizar bastante para simplificar las cuentas es el hecho de si tengo algo elevado con una potencia que se está dividiendo con la misma base, por ejemplo, poniéndolo simbólicamente diría algo con una potencia, una base con una potencia dividido la misma base con otra potencia. ¿Qué podemos hacer ahí? Restar las potencias. Y algo parecido tenemos si hay suma, si hay multiplicación. A a la B por A a la C, misma base, distinta potencia que se está multiplicando, puedo agarrar y sumarlas. Distinta potencia igual, pues si es A a la 2 por A a la 2, sumo A a la 2 más 2. ¿Okay? Pero el tema es que sea la misma base la que se esté multiplicando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque yo acá tenía x, raíz de x, mejor dicho,
que me quedó como x a la 1 medio. Entonces yo tengo x a la 1 medio dividido x a la 3, por este x a la 3 de acá. Y uno dirá, es una división, no sé qué. Si aplico propiedades de la potencia, puedo ver que como tengo la misma base, es x a la algo, y se están dividiendo, puedo restar las potencias, es decir, x a la 1 medio menos 3. Y si hago esa cuenta, me va a quedar x a la 5 medios. Entonces este término terrorífico que yo tengo ahí, se me transforma en x a la 5 medios, algo mucho más inofensivo que lo podemos hacer directamente con la tabla. Ojo con eso, ojo con las propiedades de las potencias porque nos van a salvar las papas mucho. Entonces, ¿cómo me quedaría cuando lo derivo? Pues yo acá lo que estoy haciendo ya es directamente anotar la derivada, ¿no? La potencia es 5 medios, entonces escribimos el 5 medios multiplicando, adelante de esto, por x a la 5 medios menos 1. 5 medios menos 1 me da 3 medios y tengo la derivada de ese término de acá. Y bueno, en el último término pasa lo mismo que la primera propiedad que mencioné, que era este número que multiplica o divide delante de la función, el 4 va a quedar ahí. Y a la x, recordemos que tenía esta estructura, pero quedaba igualmente como e a la x porque el logaritmo se iba, ¿no? O sea, quedaba en 1. Y esto que obtenemos es la derivada. Puedo agarrar y emprolijar un poco. 3 por 8 es 24. X séptima más 5 medios. X, acá esto como es una potencia fraccionaria, podría reescribirla como raíz, involucrada en una raíz. Es indistinto. Pueden dejarlo como x a las 3 medios o x a la 3 raíz cuadrada. Recordemos que el número de abajo me indica la raíz y el de arriba de la fracción es la potencia de la x. Y el menos 4e a la x, que bueno, está ahí, ¿sí? Fíjense que con la tablita y propiedad de la potencia nos arreglamos repiola, ¿verdad? Vamos a ver otra situación donde las cosas se compliquen un poquito más. Pongamos que tenemos, no sé, esta derivada, ¿ok? Nos piden que, mejor dicho, no tenemos esta derivada, nos piden que hagamos esta derivada. F de x es igual a x a la quinta por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Ok. Vemos que hay un solo término, no hay suma ni resta, es un solo término. Tengo x a la quinta, tengo el logaritmo de x y no tenemos ninguna potencia, o mejor dicho, no tenemos ninguna regla de la potencia, ni propiedad, ni nada que nos ayude acá. Ya está, esto es una multiplicación. ¿Cuál es la cuestión? Lo que nosotros tenemos en la tabla, lo que podemos derivar de esto es cuando son términos independientes. A la x, listo, lo derivo, ya está. X a la algo, lo derivo, punto. Ahora, cuando yo tengo una multiplicación o una división, no lo puedo hacer de una. Derivo esto y ya estamos felices, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que se denomina la regla del producto, la regla de la multiplicación, que si nosotros lo anotamos así como en forma genérica, bien, nos va a decir lo siguiente. Cuando tenés una función a multiplicada por otra función b, hay unas nomenclaturas que usan f de x por g de x, yo le pongo a por b. Lo que vamos a hacer para derivarlo es escribir primero el primer factor derivado multiplicado por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Aplicamos toda esa estructura. Entonces, vemos que hay una multiplicación. Vemos que acá, haga lo que haga, no voy a poder solucionar eso, no se me junta como antes ni nada. Me fijo quién es A, quién es B, quién es F o G, como hayan escrito la nomenclatura de la estructura esta. Y vamos a derivar aplicando esta estructura ahí. Bien, entonces voy a poner la derivada de f. Y esto nos dice, pone el primer factor, que sería el x a la quinta, derivado. Ok, x a la quinta, x elevado a un número, aplicamos la formulita, ¿no? Va a quedar 5 por x, y a la potencia le bajamos 1, queda 4. Genial. Por el segundo factor, sin hacer nada, si tal cual está, por logaritmo natural de x, más el primer factor, x quinta, sin ninguna alteración, por el segundo derivado. Logaritmo de x se me iba a transformar a 1 sobre x cuando lo derivo. Entonces fíjense que obtenemos esto. Esta parte recordemos que sería, esto es la prima por b,
más el A por el B'. ¿Lo dejamos así, cochino? No, emparejemos un poco. Por ejemplo, en este término que tenemos al final, ya guardamos la tablita, acá adelante en primer lugar no puedo hacer nada. 5x cuarta, logaritmo de x, listo. Acá podríamos juntar las dos fracciones, hacer el producto. X quinta por 1, me va a quedar x quinta sobre x. Y podemos agarrar y simplificar la x. Que me quedándome la x cuarta. Entonces, en sí la derivada hasta acá ya está, pero uno prolija un poco, ¿no? Vamos a dejarlo así cochino, ¿viste? Le tiramos. Es esto. Dejamos un poquito. Cancelamos si se puede, se distribuye si se puede, ¿sí? Y hasta ahí nos queda nuestra derivada. Hallar la derivada es solamente eso, hallar la función derivada. ¿Bien? Vamos con otro caso, ¿sí? Otro ejemplo. Oh, no sé. Este sí lo voy a sacar modificado de la guía de Rosomando, ¿ok? Estoy enfocada con Rosomando porque lo estoy haciendo ahora el video en verano de 2022. Ay, va a quedar para la prosperidad. No, están haciendo el curso de verano, como para ellos, específicamente, pero bueno. Entonces, voy a basarme en el ejercicio G, pero no es el ejercicio G, ¿sí? Dice, hallar la función derivada de tal cosa. Entonces, la función derivada que voy a poner yo es esta. E a la x por la raíz cúbica de x. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio original? Ellos ponen cuadrado. Bueno, nada. Le puse un 3 para que no sea tan igual. Entonces, ¿qué ocurre acá? A ver, yo les puse una regla del producto antes, ¿no? Cuando tengo una multiplicación no puedo hacer la derivada directamente con la tabla de una porque no can do, ¿bien? Eso solo con distintos términos. Cuando tengo una división, de vuelta chequeamos por las dudas de que no pueda aplicar ninguna propiedad, porque volviendo al ejercicio que hice al principio, esto podría haber parecido una división, pero lo transformamos en un solo término con propiedades de la potencia. Ahora, cuando ya ese recurso ya está gastado, no lo puedo utilizar, no tengo forma de esto, que no me quede una división, vamos a tener el recurso que es la regla del cociente o la regla de la división. Cociente y división es lo mismo, ¿sí? ¿Qué nos dice esta regla del cociente? Nos dice, bueno, 3 puntos le puse, vamos a ponerle 2, ahí está. Que si vos tenés una división de funciones, a sobre b o f de x sobre g de x, cuando lo quieras derivar, vas a hacer el numerador, lo que está arriba derivado, por el denominador, o sea, lo de abajo sin derivar, menos, fíjense que la suma, el producto era con suma, este es con resta, el primero sin derivar, por el denominador derivado, o sea, lo de abajo derivado, y lo que sí le vamos a agregar, que no tiene la del producto, es sobre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en un rato le voy a explicar por qué es esto. Pero bueno, vamos a hacer esto. Veo que tenemos una división, identificamos lo que sería A y B, o la función numerador, la función denominador. Acá tengo A y acá tengo B. Entonces, aplicamos la estructura cuando hacemos la función derivada. El primero derivado sería a derivado e a la x, recordemos que quedaba como e a la x, por el segundo tal cual está, la raíz cúbica de x, menos el de arriba tal cual está, e a la x, por esto derivado, que a esto, para derivarlo, lo voy a reescribir un poco más bonito. Recordemos que raíces la puedo transformar en potencias, acá si no hay nada y en un invisible, así que esto es x a la 1/3, ¿ok? Lo voy a derivar en base a eso. Entonces, como es x elevado a un número, voy a poner el 1/3 multiplicando, poner la x, y a la potencia le voy a restar 1. 1/3 menos 1. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. Ahí sí que no hay que hacerle nada. Ay, puse mal. No hay que hacerle nada. Directamente, tal cual está, lo pongo al cuadrado. Emprolijamos un poco, porque esto lo voy a hacer, no vamos a dejarlo así cochino. Entonces, tenemos e a la x raíz cúbica de x. Acá puedo hacerle toda la multiplicación, e a la x por 1 por x a la no sé qué, e a la x por x a la, hacemos esta cuenta, 1/3 menos 3, sobre 3 menos 1 me queda menos 2/3, y todo esto sobre 3 por este 3 que tenemos acá. Y todo esto
a su vez, sobre la raíz cúbica de x a la 2. Esto lo pueden dejar así, podrían juntarlo en una misma, ay, por Dios, en una misma fracción o de arriba. Yo lo voy a dejar ahí no me parece que está tan terriblemente escrito, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos una regla diferente, dos reglas a acordarse, regla del producto, regla del cociente. Si fuera ustedes, bueno, estoy estudiando y hago la tabla de derivadas, todo muy lindo, me anotaría las dos reglitas como ayuda a memoria, ¿sí? Más que nada porque al principio usan la tabla con los ejercicios, viste, teniéndola al ladito, entonces hasta que más o menos se los van acordando, ¿bien? Sin que mueva todo. Vamos a ir a una tercera situación que puede aparecer, ¿sí? Que es cuando tenemos una composición de funciones. Entonces, supongamos que tenemos una función que tiene esta forma. Pero no sé, dejé la lapicera. Ahí la encontré. Entonces, supongamos que tenemos esta función. F de x es igual a el logaritmo natural de 3x a la 2 más 8. ¿Sí? Y simultáneamente todo esto está elevado al cubo. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa? A ver, nosotros teníamos nuestra tabla de derivadas, yo les dije que teníamos 5 funciones base para derivar, y lo que ocurre acá es que, si ustedes prestan atención, yo las x las puse de color, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que puedo derivar es número a la x. Yo puedo derivar x elevado a un número, logaritmo de x, seno y coseno de x. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si yo en vez de tener x tengo otra cosa? O por ejemplo ocurre acá, no tengo logaritmo de x, sino que tengo el logaritmo de otra cosa. Lo mismo pasa con la potencia. Fíjense que yo acá tengo algo elevado al 3, ¿no? Esto no es x a la 3, eso lo podría derivar tranquilamente así. Esto es un choclito elevado al cubo, ¿sí? Entonces en ese caso nosotros lo que interpretamos es que tenemos una función que está compuesta, porque en vez de tener x tengo otra cosa, como vieron cuando compusieron, y lo interesante acá es que el recurso que vamos a tener para eso es la regla de la cadena. Regla de la cadena, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la regla de la cadena? La regla de la cadena consiste en, si yo tengo una función compuesta, esto sí lo tendré que poner en nomenclatura f y g porque no se me ocurre otra cosa más clara, tengo una función f compuesta de una función g, cuando quiera derivar, voy a derivar la función eje, f, no, eje, estaba escribiendo g y me mezclaron lado, la función f, y luego voy a multiplicar por la función g también derivada, ¿sí? Esto es como, digamos, sacarle las capas a una cebolla, es lo mismo. Básicamente la cuestión es identificar las funciones que vamos teniendo, que yo las identifico gracias a mi tablita. Número a la x es una función, algo elevado a un número es otra función, logaritmo de algo es una función y así, ¿no? Las identifico y me voy fijando quién está dentro de quién. Entonces, yo acá veo que, en primer lugar, lo más grosso que tenemos es el cubo, ¿no? Esto es toda una cosa elevado al cubo. Genial. Tengo una función ahí, x a la algo, o sea, está bien, no es x, es todo un choclo. Ahora, en vez de tener x, tengo otra cosa, así que ahí tengo la otra función, sería la f, vendría a ser elevado al cubo, y la g vendría a ser el logaritmo de todo esto, ¿bien? A su vez, yo veo que el logaritmo no es de x, sino que es el logaritmo de toda otra cosa distinta. Entonces, acá tengo 3 funciones, una dentro de la otra. ¿Cuántas puedo tener? Las que quiera, la cantidad que sea, ¿sí? Yo tendría una función f, por ejemplo, la que está en verde. Adentro de f, en vez de tener x, tengo esta función g, que es el logaritmo de algo. Y adentro de esa función g, que es el logaritmo de algo, tengo una función, no sé, h, que es 3x cuadrado más 8. Entonces, ¿cómo voy a ir derivando? De afuera hacia adentro, como una cebolla. Derivo primero el algo al cubo, después derivo el logaritmo de algo y por último derivo el 3x cuadrado más 8. ¿Cómo lo derivo a eso? Más que nada el tema del cubo. Bueno, lo derivamos no dando de pelota básicamente a lo que está dentro. Es decir, yo acá tengo algo elevado al cubo, ¿no? X elevado a una potencia, decíamos bajo la potencia,
pondría la x y le resto 1 a la potencia, ¿no? O sea, quedaría cuadrado. Entonces, lo que hacemos es aplicar la misma estructura, pero ahora, en vez de tener x, le voy a poner tal cual lo que estaba antes involucrado por el cubo. En vez de tener x al cubo, yo tenía logaritmo de 3x cuadrado más 8, bueno, me va a quedar logaritmo de 3x cuadrado más 8 en ese rol de x. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar con la de adentro. Esto sería, ya hice esta derivada de f. Ahora vamos a derivar esta función g, que sería la interna. Logaritmo de algo. Voy a hacer lo mismo, voy a ignorar lo que está acá adentro. Voy a decir, bueno, a ver, logaritmo de x, cuando lo derivo se transforma en 1 sobre x. Entonces, logaritmo de algo, cuando lo derive se va a transformar en 1 sobre algo. ¿Sobre qué cosa? Y bueno, sobre 3x cuadrado más 8, que es lo que yo tenía ahí, y bueno, sobre eso. ¿Sí? Y ahora, por último, voy a derivar esta última función que tenemos ahí, 3x cuadrado más 8. Ok, fíjense que esto es una serie de productos. Entonces, multiplicamos por 3x cuadrado más 8 derivado. El 3 que está esto, fíjense que lo estoy haciendo independiente de todo lo anterior. Ya está lo anterior. Entonces, derivamos este 3x cuadrado. El 3 va a quedar ahí. El 2, que es potencia baja como producto, va a quedar x elevado a la 2 menos 1, o sea, x elevado a la 1. No ponemos el x a la 1, queda x. Y este número 8, cuando lo derivo, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque podemos pensar que ese 8 que tenemos ahí, vamos a hacerlo más arriba, tiene un x a la 0 multiplicándolo. X a la 0 es 1, por eso la puedo pensar. Si yo derivara esto, quedaría el 8 ahí. La potencia 0 lo bajaría y le restaría 1, ¿no? O sea, 0 menos 1, está bien. ¿Qué pasa? 0 por cualquier cosa es 0. Entonces esta derivada es 0. Chao. Pum. ¿Ok? Está bien, es muy cochino lo que estoy haciendo. Es cochino, ya lo sé. Pues ustedes dicen, pero multiplica esto por x a la 0 y te pasa lo mismo. No, porque ahí tendría la regla de la multiplicación, así que bueno. Básicamente la cuestión de esto es números, términos independientes que estén ahí sumando, restando sin ninguna x, sin ninguna función, desaparecen cuando lo derivo. Bien. Entonces, después de hacer todo esto, esta regla de la cadena, nos termina quedando todo este quilombo. En prolijo un poquito, si no lo vamos a dejar así, tal cual. Entonces, voy a multiplicar el 3 por esto, por 1, por 3, por 2, por x, bien. Entonces, 3 por 3 es 9, 9 por 2 es 18, x a la 1, recordemos, no lo ponemos. Voy a poner este logaritmo que está elevado al cuadrado, que lo vamos a escribir con esta nomenclatura. Acuérdense que cuando ustedes tienen logaritmo cuadrado de algo, es lo mismo que ponerlo así, ¿ok? Pero por ahí esto es más claro. Entonces ya puse el 3, o sea, todo el 3 y el 2 ya me dio 18, la x ya la puse acá, este logaritmo ya lo puse acá, y dividiendo vamos a tener 3x cuadrado más 8. Ojo de no simplificar esto con esto, no es que este está multiplicando, esto está involucrado con el logaritmo, así que no puedo cancelar. ¿Qué es esto que tenemos acá? Nuestra función derivada, habiendo aplicado nuestra regla de la cadena. Ahora, podría pasar que ustedes hagan la regla de la cadena o la regla del cociente o lo que fuera y que tengan que usar mezcladas las reglas. Ejemplo, que tengamos una división donde una parte tenga una composición. Bueno, cuando toque derivar eso, usaré regla de la cadena, ¿sí? No son reglas que sean excluyentes entre sí, no es que uso una o la otra, es la uso cuando tengo que utilizarla, ¿ok? Ojo con eso, presten atención porque dicen, ay no, pero estoy haciendo la regla de la multiplicación, no puedo usar la cadena. No, sí, si hay que usarla, se usa, ¿está bien? Así que vamos a pasar ahora a una de las aplicaciones de esto, que es el cálculo de la recta tangente. Para el cálculo de la recta tangente, algo ya mencioné, algo mencionamos al principio cuando hablamos de la definición, de la derivada y todo, que la gracia de la derivada era que me indicara esa pendiente, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la recta tangente, estamos hablando de una función lineal, ¿ok? ¿Y qué pasa? Como toda buena función lineal, tiene dos componentes principales que tenemos que calcular. Una pendiente y una ordenada al origen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos calcular la recta tangente, tenemos que ver quién es ese m y quién es ese
esa b. ¿Ok? Genial, como un ejercicio de función lineal. Ahora, cosas importantes. Esta recta tangente, y voy a volver al esquema que había hecho antes, recordemos que es la recta que va tocando en esos puntos que están separados casi cero, que tocan la función. ¿Okay? Toca la función, la recta tangente en un punto. ¿Sí? Y en ese punto en el que toca la función es el x sub 0 o la abscisa en la cual me interesa encontrar la recta tangente. No es que yo tenga una función y una recta tangente. Yo tengo una función e infinitas rectas tangentes dependiendo de en qué valor quiera calcularla yo. Fíjense que si yo me voy parando en distintos valores, voy teniendo distintas funciones. Entonces, no te puedo decir calculando la recta tangente de x cuadrado, porque eso no tendría sentido. Tiene que ser en un valor de abscisa, en un x sub 0 determinado que a mí me pidan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta recta tangente? Bueno, la pendiente, si le había prestado atención a la parte de definición, ¿no? La parte de la derivada por definición y todo, ya hablamos de la pendiente. Porque habíamos dicho que la pendiente, bueno, que uno calcula así en la función lineal, correspondía a este límite y todo eso que dijimos es la definición de la derivada. Entonces, para calcular la pendiente, lo que vamos a hacer es tomar la función, derivarla, y evaluar la derivada en el x sub 0 que a mí me interesa, en esa abscisa que ellos quieran que calculemos. ¿Okay? Importante, es la derivada valuada ahí, o sea, yo derivo y después voy a tener que reemplazar las x por ese valor 3, 2, 25, no sé, y ver cuánto me da. Esto es un número. ¿Okay? Para la ordenada del origen, a ver, hay dos formas de hacer estos ejercicios. Esto es una de las maneras. Si yo calculo de esta manera, lo que hacemos es igual que como calculaban la ordenada del origen para función lineal, con un punto de paso. Entonces, uso el punto de paso. ¿Qué punto de paso utilizaríamos acá? Bueno, aprovechamos que la función, la recta tangente, corta la función en ese x sub 0. Así que tomamos el punto x sub 0 y como y cuando la función está evaluada en x sub 0. ¿Qué hacían una vez que ustedes tenían el punto de paso? Es decir, una recta que pase por tal lado. Igualaban la función a este valor, a la y, reemplazaban las x por el valor de x que tenían y despejaban la b. La misma idea acá. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo nuevo? Que la pendiente, en vez de calcularla con la fórmula de mi1 menos i2 y todo eso, la calculo con la derivada. Bien. ¿Cuál es la otra manera? Porque hay dos formas de hacer la recta tangente. Una forma es esta. La otra forma es aplicar la fórmula, valga la redundancia, recta tangente, que es esta. Y menos f de x sub 0 igual a la derivada en x sub 0 por x menos x sub 0. Bien. Claramente voy a tener que poner un sub 0 de dibujito después de hacer tantas veces esto. Así que tengo esto. Esta forma, digamos, es la ecuación para encontrar la recta tangente. Es lo mismo. No es que tengo que hacer más cálculos, menos cálculos. Es lo mismo. Porque voy a tener que hacer la derivada y ver cuánto vale cuando la x vale ese valor de interés. La función original, que la voy a tener que calcular acá para usar la b, para determinar la b, acá también. Y el x sub 0, que es o dato o bien me dan todo para que lo despejemos. ¿Ok? Cualquiera de los dos métodos es igual de válido. Es lo mismo, ¿ok? Yo voy a estar usando este, porque ahora estaban usando ese, pero es lo mismo. La misma cantidad de cuentas, la misma dificultad, todo igualito, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de esto para ver cómo sería. Entonces, tenemos este ejercicio, ¿no? Nos dice, sea f de x es igual a una función, 6 menos x, raíz de x más 10, y nos dicen la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x es igual a menos 6, ¿no? Nos dan la abscisa, que recuerdan que era ese valor en el cual a mí me interesa calcular la recta tangente, y me dicen, bueno, nos preguntan cuál es la recta tangente. Hay muchos ejercicios de este tipo, o sea, de este tipo me refiero a vinculados a la recta tangente, que no necesariamente te dicen dame la ecuación. Hay algunos que te dicen, bueno, si la pendiente vale tanto, ¿cuánto vale la abscisa? Si la abscisa vale tanto, ¿cuánto vale la pendiente? Si tiene esta recta tangente, ¿cómo la función? Hay un montón de opciones acá, de tipo de ejercicios distintos, ¿ok?
Recuerden, lo importante es tener claro qué rol tiene cada cosa, la derivada y todo eso en la recta. ¿Okay? Acá me piden la ecuación de la recta directamente, así que vamos a ir a la ecuación. Entonces, dijimos que nosotros queremos responder igual mx más b, ¿sí? Entonces, empezamos calculando la pendiente, esta m, porque sabemos que la pendiente es la derivada valuada en el x de interés. ¿Qué x me interesa a mí? El menos 6. O sea que cuando yo tomo la derivada y reemplazo las x por menos 6 y hago la cuenta, ahí voy a obtener esa pendiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculo la derivada, ¿no? Naturalmente. Entonces, la derivada de esta función. Así que voy a anotar de vuelta la función acá, para tenerla más a mano. Y vamos a empezar a ir viendo qué onda con esta función. Lo que sí voy a hacer antes de hacer la derivada es reescribir esta potencia, esta raíz como potencia justamente, para que sea más claro, porque no me gustan las raíces, así que x más 10, en vez de escribirla como raíz de eso, lo voy a poner a elevado a la 1 medio, ¿sí? Puedo seguir aplicando las propiedades de la potencia acá. Entonces, primera cuestión, ¿qué tenemos? Un producto. Es esto por esto, ¿verdad? Entonces, como tenemos un producto, vamos a aplicar la regla del producto. No la regla de la multiplicación, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, vamos primero planteando eso. F' de x va a ser el primero derivado, que sería la derivada de 6 menos x. El 6, cuando lo derivo, chau, desaparece, recordemos término independiente, menos x derivado. Vamos a hacer un cálculo auxiliar para eso. Menos x es menos 1 por x, ¿verdad? Es más, la x es x a la 1. Cuando lo derivemos, ¿qué va a pasar? El menos, ese menos 1 que está ahí multiplicando, dijimos que los números que multiplican y dividen quedan constantes. Vamos a bajar este 1 como que es potencia, lo voy a poner multiplicando, y le restamos 1 a la potencia. ¿Qué pasa? 1 menos 1 es 0. Y x a la 0 es 1. O sea, me queda menos 1 por 1 por 1. Esto me da menos 1, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá es lo que, a ver, aparece como reglita muchas veces de que k por x, cuando lo derivo, queda solamente la k, ¿sí? Donde k es un número. Bueno, acá es un menos 1 por x, cuando lo derivo quedó el menos 1, ¿sí? Si acá fuera menos 3 por x, al derivarlo me quedaría menos 3 y así, ¿bien? Entonces, este paréntesis derivado, aplico la regla de producto, lo derivé, me quedó menos 1. Por el segundo sin derivar, esto lo puedo escribir así o como raíz de x más 10, como queramos, más, recuerden, primero derivado, el segundo sin derivar, más el primero tal cual está sin derivar, por el segundo derivado. ¿Qué ocurre? Yo acá tengo que derivar algo elevado a la 1 medio, pero no es x a la 1 medio, es x más 10 a la 1 medio. ¿Qué tengo que hacer? Regla de la cadena. Fíjense, esto lo decía antes. No es que uso un método o el otro, puedo usar varios dependiendo de si lo necesito o no. Es como acá yo tengo una composición, tengo x más 10 y todo eso está elevado a la 1 medio, aplico la regla de la cadena. Primero derivamos la potencia esta, bajo la potencia y le restamos 1 después al grado de esto, bueno, 1, no sé qué quise poner, es un 1, y adentro lo dejo tal cual, eso no me importa, pero lo que sí hacemos después es multiplicar por la derivada de esto de acá adentro. ¿Qué pasa acá adentro? Esto es x, o 1 por x, cuando lo derivo solamente me queda el 1, y el 10 cuando lo derivo desaparece, o sea que esto en realidad me queda por 1, no me va a cambiar, pero ojo de que sí hay que aplicar regla de la cadena, porque si esto era distinto, iba a aparecer algo más distinto ahí, ¿sí? Emprolijamos un poco porque esto quedó completamente horrible. Entonces, este menos 1 por directamente voy a poner menos ese paréntesis, más, y acá voy a poner el 1 medio adelante de todo porque no me gusta que ese número quede en el medio, 6 menos x, y después el paréntesis x más 10 elevado a la menos 1 medio. Acá hice la cuenta esta del 1 medio menos 1. Podemos emprolijarlo más, sí, no hay drama, pueden agarrar y de hecho poner las
potencias fraccionarias como raíces. Este voy a volver a ponerlo como raíz de x más 10. A esto de acá yo lo voy a poner de la siguiente manera. 6 menos x dividido 2. En vez de poner un medio por eso, pongo directamente dividido 2. Y esto que tiene potencia negativa, me daba vuelta la fracción. Es decir, si esto aparecía multiplicando, va a aparecer ahora dividiendo. Y como es potencia fraccionaria en un medio, lo pongo como raíz. Esto o esto es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Hacía falta hacer este paso? No realmente, es porque ahora voy a tener que hacer cuentas y por ahí me sea más cómodo verlo así, pero hasta acá podemos hacerlo tranquilamente y no hay drama, ¿ok? Ahora, la cuestión era, queríamos encontrar la recta tangente, queríamos primero encontrar la pendiente y para eso necesitaba la derivada cuando la x vale menos 6 porque era la abscisa que me decía. Encontramos la derivada. ¿Qué hacemos ahora? La evaluamos en menos 6. Entonces, ahora voy a decir, bueno, ¿qué pasa cuando la derivada está evaluada en x menos 6? Y vamos a reemplazar todas las x que yo vea en esta derivada por justamente menos 6, ¿no? Va a quedar menos 6 más 10 por un lado, acá adentro. Y acá nos va a quedar 6 menos, ojo acá, menos 6, dividido 2 por la raíz de menos 6 más 10. Fíjense que ahora tenemos que hacer directamente la cuenta, ¿no? Entonces, f' de menos 6 igual. Esto me queda 4, y la raíz de 4 es 2, negativo. 6 menos por menos es más, me queda 12. De vuelta a menos 6 más 10 que es 4, raíz es 2, por 2 es 4. 12 dividido 4 es 3, así que esto me queda 1, ¿ok? 1 positivo. O sea, todo esto para 1. Pero bueno, no importa, no importa. Seguimos. Entonces, ¿esto qué era? La derivada cuando la x vale 1. Cuando la x vale menos 6. La derivada me da 1, sí, perdón. Esa es la pendiente, me da 1. Por lo tanto, podríamos ya ir esbozando esta recta tangente. Podemos decir que la recta tangente es igual pendiente 1 por x más b, ¿sí? A ver, 1 por x directamente pondría x más b. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta ahora? Nos falta la b. Entonces, para encontrar la b, lo que hacíamos es usar un punto de paso, que ese punto de paso lo utilizábamos con la abscisa que me interesaba y la función original, no la derivada, valuada en la abscisa. Entonces, para encontrar esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la función que nos habían dado en primer momento, esta que estamos analizando, y calcular cuánto vale cuando las x valen menos 6. Entonces, f de menos 6 era igual 6 menos x, que sería menos menos 6, por la raíz de x más 10, que sería la raíz de menos 6 más 10. Hacemos la cuenta, nos va a quedar, acá nos queda un 12, y esto dijimos que era la raíz de 4, que es 2, y esto nos da 24, ¿sí? Es decir, que este punto que vamos a estar utilizando para despejar la b es el punto x menos 6 y igual a 24. ¿Qué hacemos con esto? Voy para mi estructura de la recta tangente y voy a decir, bueno, yo sé que cuando la y vale, cuando la x vale menos 6, la función y vale 24. Así que vamos a reemplazar la x por menos 6 y la y por 24, y con esto vamos a agarrar y despejar la b, ¿no? Entonces, acá me queda menos 6, lo paso sumando, y obtenemos que la b vale 30. ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, bueno, formulo bien la ecuación como me quedaría, ¿bien? Esto me quedaría y igual, bueno, 1 por x, que era x, más 30. ¿Qué es esto? La recta tangente a mi función f de x, esa que nos habían dado, en el punto de abscisa x igual a menos 6, ¿sí? Entonces, vamos a las opciones y vemos que aparece, ¿sí? Es la segunda, así que está todo bien. Recuerden, esta es una forma del ejercicio, pueden preguntarnos muchas cosas, de hecho van a haber muchas variantes,
Lo importante es tener tener claro bien estos claves, estos consejitos y las definiciones, ¿ok? Y bueno, por último lo que tenemos es el análisis de funciones, ¿bien? ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, ¿no? Esta cuestión de que saber la pendiente, esta recta tangente, como me puede ir indicando cuándo la función sube o cuándo la función baja, o sea, en otras palabras un poco más científicas, cuándo crece y cuándo decrece. Esto implica que si yo tengo una función así, por ejemplo, está bien, no tengo el gráfico, ¿okay? Pero imaginemos que la función es una cosa así, yo puedo ir tanteando si la función crece cuando esta pendiente de esta recta tangente es positiva, o sea, cuando la recta tangente está yendo para arriba. Puedo ir tanteando cuando decrece, porque la recta tangente, esa pendiente, va a ser negativa. Y hay una cosa particular que nos va a interesar, que es cuando cambia, cuando pasa de ir para abajo y para arriba, o para arriba para abajo, ¿no? Que fíjense que en esos puntos lo que va a ocurrir es que esta recta tangente va a tener una pendiente completamente horizontal. ¿Qué implica tener una pendiente horizontal? Implica que la pendiente es cero. Pero la pendiente, ¿quién era? Era la recta tangente evaluada en ese x que a mí me importaba, ¿no? Estamos diciendo que cuando la derivada de una función valga cero, lo que va a estar ocurriendo es que la función va a hacer este cambio. No particularmente este, va a ser un cambio de comportamiento. Entonces, a estos valores de x en los que la derivada me da cero, los vamos a denominar puntos críticos, ¿bien? Y dentro de estos puntos críticos tenemos tres tipos. Tenemos los que son los puntos máximos, donde la función venía creciendo, llega hasta ese valor y luego decrece, no llega más arriba, así que máximo. Los puntos mínimos, que es como el que acabo de dibujar en el gráfico este, la función viene decreciendo, llega a ese valor y luego comienza a crecer de vuelta. Y tenemos lo que se llaman puntos de inflexión o que también le dicen puntos silla, que son los puntos en los cuales no es que crece y después decrece o decrece y después crece, sino que venía creciendo, pasó por ese valor donde no hizo nada de crecimiento ni de crecimiento y después siguió subiendo o bajaba, llegó a ese plateau y después sigue bajando. Bien, ahora es importante tener en cuenta que estos se conocen como extremos, pero que no solamente son estos valores los puntos críticos, sino también los valores que estén por fuera del dominio. Ahora vamos a juntar con todo lo que vienen viendo hasta ahora de la materia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a mí me piden realizar un análisis de crecimiento, de máximos y dos mínimos, o extremos, ¿sí? Lo que vamos a ver es justamente qué está pasando con esa derivada. Aclaración. Máximos mínimos son extremos relativos, son extremos locales, porque yo no sé si después la función vuelve a tener un máximo que sea más grande o un mínimo que sea más mínimo, más bajo, ¿sí? Entonces eso se lo llama locales. Los absolutos van a ser cuando restrinja y diga, bueno, entre este valor y este, ¿cuál es el máximo que hay? Y ahí sí, digo, es absoluto porque no estoy segura de que no hay nada superior a ese para un máximo o inferior a eso si es un mínimo, ¿sí? Una cuestión de terminología. Entonces, la cuestión va a ser bastante directa. Voy a tener que analizar el dominio, de eso no se van a escapar jamás, y voy a tener que derivar y ver cuándo la derivada vale cero, si es que me preguntan los, ya te digo, puntos críticos y todo eso. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio que es de un parcial, ¿no? Como por final, no sé, un examen, donde me dan una función y la función es, vamos a anotarla, f de x es igual a 3x cuarta menos 8x al cubo menos 30x cuadrado más 72x menos 1. Esperen que chequeo que esté todo bien, pues yo escribí un signo mal, me da todo mal y bueno, por eso. Está todo perfecto. Me dicen que tiene un mínimo en x igual a 3 y me preguntan cuáles son todos los extremos locales de esta función. Máximos, mínimos, sillas, todo. Bien. Entonces, primero, cuando ellos me dicen a mí que hay un máximo o un mínimo en tal lugar o un punto crítico, lo que me están diciendo, en otras palabras, es, bueno, al ser un mínimo me están diciendo que ocurre esto, pero el significado de eso es que la derivada en ese valor de x vale 0. ¿Sí? Es como cuando, y hay podemos hacer un paralelismo muy grande entre cuando calculo conjunto de ceros, positividad y negatividad, con cuando calculo máximos mínimos, crecimiento y decrecimiento.
porque cuando decían tenemos una raíz en tal valor, decían que la derivada, la función original en ese valor vale 0. Ahora si tengo un máximo o un mínimo en un determinado valor, me están diciendo que la derivada ahí vale 0, ¿sí? Entonces, bueno, como preguntan los extremos, vamos a agarrar y derivar. Primero y principal, derivo. Normalmente cuando me piden un análisis así de una función, como en este caso me piden extremos, crecimiento de crecimiento, la derivada no es lo más complejo del mundo. Suele hacerse de manera bastante directa, no es una regla, pero suele pasar eso, ¿sí? Así que voy a separar en términos. Vemos que no tenemos nada raro, no hay multiplicación, no hay división, no hay composición, no hay nada. Son todo una polinómica. Entonces vamos a derivar término por término directamente por tabla. El 3x cuarto, dejo el 3, bajo el 4 multiplicando, vamos a anotarlo. Y le saco 1 al exponente, me va a quedar el cubo. Al menos 8x cubo vamos a dejar el menos 8, el 3 lo vamos a poner multiplicando adelante, y a la x le bajamos 1 a la potencia, menos 30x cuadrado, menos 30 queda, el 2 del cuadrado lo bajo, me queda x a la 1, x, 72x va a quedar solamente el número, y el último término, el independiente, voló. Vamos a emprolijar un poco todo esto. Bueno, se darán cuenta que ahora no estoy haciéndole tan paso a paso como antes, porque es algo que no dije, esto es un solo video, ¿ok? Pero es importante que, ya lo hice en esta forma secuencial a propósito. Primero uno tiene que saber a derivar. Para que sabe derivar, todas las reglas, multiplicación, composición, todo eso, recién ahí pasas a hacer las aplicaciones que son estas, ¿ok? Pero bueno, entonces tenemos esta función derivada, ¿sí? Como ellos me preguntan a mí los extremos, lo que vamos a hacer es igualar esta derivada a 0 y despejar la x. Es como encontrar las raíces a la derivada, es eso, literal. Entonces, voy a tener la función 12x al cubo menos 24x cuadrado menos 60x más 72 igualado a 0 y despejo, ¿sí? Yo acá me encuentro con un polinomio de grado 3. Voy a ver si puedo hacer algún caso de factoreo. Yo veo que todos los números son divisibles por 2, por 3, por 4 creo que también. Creo que por 12 también. Así que voy a sacar un factor común 12 para achicar un poco estos coeficientes, porque ya me veo venir que esto va a ser, voy a tener que hacer Ruffini, ¿sí? Más que nada por este dato, pero bueno, ahora vemos. Entonces, menos 12 dividido, menos 60 dividido 12 me va a quedar menos 5, y el 72 dividido 12 me va a dar 6. Lo estoy haciendo mentalmente, así que si notan algún error, coméntenlo, sí, puede fallar, puede fallar. Y bueno, hice esto para reducir un poco estos coeficientes que eran muy grandes y feos. Entonces, cuando tengo esto igualado a 0, porque 12 por algo tiene que ser 0, entonces ese algo tiene que ser 0, vemos que no tengo ninguna otra forma de reducir este polinomio, factorizarlo para que quede más bonito, así que directamente vamos a rufinear. ¿Bien? ¿Qué voy a utilizar para esto? Bueno, primero, el polinomio está completo, está ordenado, está chuchu, perfectito. Voy a utilizar este dato, porque yo sé que hay un mínimo en x igual a 3. En otras palabras, la derivada, cuando la x vale 3, vale 0. En otras palabras, 3 es raíz de esto. Entonces, voy a utilizar ese 3. Voy a sacar los coeficientes del polinomio. Vamos a ponerle el 3, que sabemos que nos va a dar. En realidad no estamos haciendo Ruffini para encontrar las raíces, sino para factorizar esto. Entonces empezamos a rufinear. Recordemos, bajamos el primer número tal cual está, multiplico por este número, 1 por 3 es 3, y el resultado lo ponemos acá. Sumo y empiezo a repetir el procedimiento. 3 por 1 es 3, al resultado lo pongo acá y sumo. Me da menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6, lo pongo acá, sumo y me da 0. Recordemos que si me daba 0 en la última operación era una raíz, lo cual ya lo sabemos, pero bueno, la cosa era escribirlo factorizado. Entonces, a esto que teníamos acá, ahora lo vamos a escribir como 12 por x menos la raíz, no me puedo olvidar de ese factor, y luego voy a escribir el polinomio con un grado menor. Esto era x cubo, ahora voy a empezar con x cuadrado,
utilizando estos valores como los coeficientes. Entonces, la a valdría 1, 1x cuadrado, 1 más 1x, menos 2. Todo esto igual a 0. Está bien, de este paréntesis saco la raíz 3, que esa no es novedad, ya la sabemos. Pero ahora la cosa es ver qué onda con esto, ¿sí? Entonces, x cuadrado más x menos 2. Ustedes dicen, pero ya no me acuerdo si estoy trabajando con la derivada, con la original. Estamos trabajando con la derivada. Pero fíjense que si me hubieran dado esta función y me decía encontrar el conjunto de ceros, era lo mismo, ¿bien? Entonces, tenemos esto, ¿qué hacemos? Resolvente. Aplicamos la resolvente para encontrar las raíces. Menos 1 más menos la raíz de 9 sobre 2. Entonces, menos 1 más 3 es 2, dividido 2 es 1, menos 1 menos 3 es menos 4, dividido 2 es menos 2. Tenemos las tres raíces, 3, 1 y menos 2. Esto, bueno, lo voy a escribir factorizado para traerlo a mano, ¿ok? Más 2. Bueno, por eso había salido esto. Entonces, encontramos los tres candidatos, el menos 1, el menos 2, el 1 y el 3. ¿Qué pasa? Yo sé que menos 2, 1 y 3 son extremos, ¿ok? Pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Determinar eso. ¿Cómo determino si es máximo o mínimo? Acá tenemos dos maneras distintas. Una forma es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada consiste en: vuelvo a derivar la derivada, a esto que había tenido lo derivo otra vez, ¿sí? Y lo que hacemos con eso es evaluar la segunda derivada en estos extremos, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago la segunda derivada, reemplazo las x por el 3 y me fijo el signo del resultado. Si esta segunda derivada me da menor a 0, o sea, me da negativo, lo que significa es que ese valor es un máximo. Y si es positivo, lo que significa es que ese valor es un mínimo, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Primero, tengo que derivar. Entonces, si no están duchos con la derivada. Y segundo problema, si te da 0, no te dice nada. Tienes que hacer el otro método. Así que voy a directamente ir para el otro lado. El otro lado es volver a aprovechar el teorema de Bolzano. Es decir, yo quiero estar analizando el signo de la función. ¿Por qué el signo? Porque recordemos que la derivada me estaba diciendo la pendiente. Y yo quiero ver si esto es máximo o es mínimo. Es decir, para eso necesito ver si crece o decrece. Entonces, cada vez que la derivada sea positiva, crece la función. Y cada vez que me dé negativa, va a estar decreciendo. Entonces, por eso es que nosotros vamos a aplicar el teorema de Bolzano, hacer la tablita, todo igual, pero ¿cuál es la diferencia? Lo vamos a hacer con la función derivada, ¿sí? Acá también le prestamos atención al dominio, acá todo igual, pero con la derivada. Entonces voy a anotar los tres extremos que teníamos. Hay uno que yo ya sé cuánto vale, o sea, qué onda, que es el 3, pues yo me decían, es un mínimo, ¿sí? Es más, podemos ya evitarnos bastante cuenta al analizar eso por lo siguiente. Lo que termino de escribir porque si no mi cerebro crashea, ¿no? Acá estoy analizando en todo el dominio, separado por esos extremos. Lo que sí voy a hacer es a esta tablita, que es cuando aplicábamos Bolzano, analizar la derivada y después anotar qué consecuencia trae eso en la función original. Yo sé que acá la derivada da 0, da 0, da 0. Pero en la original no significa que sea raíz, sino que significa que era máximo, mínimo, esas cosas, ¿no? Entonces, hay uno de los valores que yo ya sé qué onda, que es el 3, porque era un dato del problema, ¿no? Yo sé que esto es un mínimo. ¿Qué significa que sea un mínimo? Que la función venía yendo para abajo y que después hizo pum desde ese valor y empezó a ir para arriba. ¿Por qué ya noto esto? Porque lo puedo determinar por el hecho de que me digan es un mínimo. Pero ¿qué pasa? Que vaya para abajo la función que decrezca implica que la derivada en ese intervalo es negativa. Por eso esa pendiente me da negativo y por eso digo que la función va bajando. Que acá sea creciente implica que la derivada en ese intervalo va a darme positiva. ¿Por qué anoto esto? Y porque si yo ya tengo estos dos intervalos determinados, en vez de hacer 4 cuentas, voy a hacer 2 nada más, para ver qué onda con el menos 2 y el 1. Bien, así que nuestra función la vamos a
la derivada, mejor dicho, nuestra función derivada, que era todo esto, ¿sí? La voy a escribir de manera factorizada, aprovechando todo lo que habíamos calculado antes. Es decir, bueno, la derivada nos había quedado 12 por x menos 3, x menos 1 y x más 2. Bien, entonces, una cosa que tengo que aclarar antes. Yo acá tengo el menos, ¿no? Y podrían decirme, che, pero si este va para abajo, este tiene que ser un máximo. Porque dijimos que un máximo tenía este comportamiento, ¿no? No puedo hacer eso. No puedo golpear el celular así, pero no puedo hacer esto. ¿Por qué no? Porque puede pasar que esto sea un punto de inflexión. Que acá también venga decreciendo y que funcione como una cosa así. Bien. Así que no me puedo aventurar a decir, este es un máximo y no sé, apuesto mi vida a eso sin confirmarlo. ¿Ok? Tomé la función derivada escrita factorizada y vamos a hacer lo mismo que hacían cuando determinaban positividad y negatividad, pero con la derivada. Tomo valores, valúo la función en un valor del intervalo y me fijo el signo. ¿Sí? Esto, a ver, lo correcto es hacer la cuenta y todo, pero como a mí me importa el signo, ya voy directo a eso. Para el primer intervalo voy a elegir, no sé, el menos 20 y voy a ver qué onda el signo de eso. Entonces, el primer factor es 12, 12 es positivo. Valga x menos 20 o valga un millón, ¿no? Ahora, acá tendríamos x menos 3, menos 20 menos 3, negativo, menos 20 menos 1 es negativo, menos 20 más 2 es negativo. Regla de 100, lo correcto es que dan la cuenta, ¿sí? Pero, bueno, más por menos menos, menos por menos más por menos menos, y esto me da un intervalo de negatividad para la derivada, cuya consecuencia en la función original es que este intervalo sea un intervalo de decrecimiento, ¿sí? Ahora, segundo intervalo, voy a elegir el 0. Así, si puedo elegir el 0, lo elijo porque sí. ¿Okay? Misma cuestión, evaluamos. El 12 es positivo, 0 menos 3 es negativo, 0 menos 1 es negativo, 0 más 2 es positivo. Hacemos reglita de signo, más por menos menos, menos por menos más por más es positivo. Lo cual implica que la función original crece en ese intervalo. Entonces, ¿qué pasa? En el menos 2 vemos que la función decrece y después crece. Acá tenemos un mínimo. En el 1, bueno, confirmamos la hipótesis de que era un máximo. ¿No? Podría ser un máximo. No estábamos seguros, ahora estamos bien seguros porque fíjense que tiene este comportamiento de la función en torno a ese 1. Entonces decimos que tenemos máximo local en x igual a 1 y dos mínimos locales en menos 2 y en 3. Ojo al piojo, porque si ustedes les preguntan cuál es el punto máximo, ustedes tienen que dar, por ejemplo, el máximo, ¿no? Tienen que dar el valor de la x, 2. 2 no, era 1, mezclé los dos, el positivo y el 2. Ahí está, era 1. Y acá, en la y, porque todo punto tiene un valor de x y de y, tendría que evaluar la función original en 1, no la derivada. Esto no es un máximo de la derivada, es un máximo de la función original. Tendría que evaluarla en la función original. Si quiero decir un punto mínimo, como punto, no solamente en qué x, no, punto, diría, bueno, cuando la x vale menos 2 y cuando lo que la función valga cuando la x vale menos 2. Podremos hacer la cuenta, hay ejercicios que te lo dejan directamente así. Y el otro punto mínimo sería en 3, ¿no? Pero ojo, porque esto es con la función original, ¿sí? Entonces, acá vimos, bueno, un panorama de todo el tema de derivadas, ¿sí? Les voy a dejar un ejercicio extra para que se fijen si lo pueden hacer. Es un ejercicio de la cátedra Rosomando. Extra, ¿sí? Es un ejercicio que me llamó la atención y lo dejo porque es bastante feo, ¿no? Lo ven así, dicen, ¿qué es esto? Y bueno, no me dicen ni recta tangente ni nada, simplemente me están diciendo cuál es la derivada. Y yo le dije, no es muy raro que pregunten eso, pero en este sí porque la función es horrible. Así que bueno, se los dejo para que lo hagan, vean si lo pueden resolver y todo eso. Si quieren, coméntenme cuánto les dio, qué opción les parece que es la correcta y después, si les gustaría, me dicen y hacemos la resolución de ese ejercicio horrible en particular. Bien, así que bueno, espero que les haya servido esto para orientarlos o que tengan una idea un poco más clara.
Claramente esto no reemplaza, porque a ver, esto en 1 hora y media hice 4 clases más o menos, así que bueno, nos estamos hablando y nos vemos en el próximo video.